Hola, bienvenidos a este espacio de análisis histórico. Soy Ángela Cristancho y hoy les invito a dar un recorrido por los siglos más complejos, contradictorios y transformadores que ha vivido Colombia el siglo XX. Un siglo en el que el país intentó modernizarse mientras al mismo tiempo se desangraba en conflictos internos, un siglo en el que se le firmaron acuerdos de paz que no siempre trajeron paz, un siglo en el que las élites redefinieron su forma de gobernar y los ciudadanos comenzaron a exigir nuevos espacios de participación. En los próximos minutos exploraremos 4 grandes ejes. Primero, el proceso modernizador que transformó la sociedad colombiana. Segundo, los conflictos armados que marcaron al país desde la década de 1950. Tercero, los procesos de paz, sus aciertos y sus desaciertos. Y finalmente, las nuevas formas de ejercicio político y su impacto en el imaginario de las élites. En primera medida, vamos a empezar con la modernización de Colombia en el siglo XX. Para entender a Colombia en este siglo es necesario partir de un hecho fundamental, y es que el país llega a este siglo siendo mayoritariamente rural, con una economía basada en la agricultura y con instituciones políticas débiles. El gran desafío del siglo fue la modernización. Desde el punto de vista económico, la primera mitad del siglo estuvo marcada por la consolidación del café como eje de economía nacional. El café no solo generó divisas, sino que impulsó la construcción de ferrocarriles, la expansión del comercio y la conformación de una clase media. Sin embargo, esta bonanza dependía de los precios internacionales, lo que hacía a Colombia realmente vulnerable ante las crisis externas, como en la Gran Depresión de 1929. A partir de la década de 1940 y especialmente entre los 50 y 60, Colombia adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones conocido como ISI. Este modelo buscaba reducir la dependencia de las importaciones produciendo localmente bienes manufacturados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla crecieron aceleradamente atrayendo migrantes del campo. Desde el punto de vista social, este proceso de industrialización y urbanización transformó profundamente el tejido social. Las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral, especialmente en el sector textil, surgieron los sindicatos y los movimientos obreros y se expandió la educación pública, aunque con grandes desigualdades en el campo y la ciudad. Sin embargo, la modernización colombiana fue profundamente desigual. Mientras las ciudades crecían, el campo quedaba rezagado. La forma agraria siempre fue un tema pendiente. La concentración de tierra en pocas manos generó tensiones sociales que alimentarían más tarde los conflictos armados. Políticamente, el siglo XX fue un escenario de una pugna constante entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este bipartidismo, que denominó la vida política del país durante décadas, excluyó a amplios sectores de la población y esto generó violencia. El periodo conocido como la violencia entre 1948 y 1958 dejó más de 200.000 muertos y fue en parte una expresión de esta modernización truncada y excluyente. La modernización colombiana del siglo XX fue real pero incompleta. Transformó ciudades, generó crecimiento económico y amplió la educación, pero no logró superar las profundas desigualdades sociales, económicas y regionales que caracterizan al país hasta hoy. Ahora vamos con los conflictos armados de la década de 1950. Ningún análisis de la historia colombiana del siglo XX puede ignorar el fenómeno del conflicto armado. Colombia es uno de los pocos países del mundo que ha vivido un conflicto interno de baja intensidad durante más de 5 décadas sin interrupción. El origen de este conflicto tiene múltiples raíces. La primera y la más profunda es la inequidad en la distribución de la tierra. Colombia ha sido históricamente uno de los países con mayor concentración de la propiedad rural en el mundo. Esta injusticia estructural creó las condiciones para que movimientos armados encontraran respaldo popular. La segunda raíz política, tras el asesinato del
líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que desató el Bogotazo y con él una ola de violencia bipartidista que arrasó el campo colombiano durante años. Este periodo de violencia fratricida dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder mediante un golpe de Estado ofreciendo amnistía a los grupos armados. Aunque logró una tregua temporal, las causas estructurales del conflicto no fueron resueltas. En 1958, liberales y conservadores acordaron el Frente Nacional, un pacto de alternancia de poder que, si bien redujo la violencia bipartidista, excluyó otros sectores políticos y sociales, sembrando semillas de nuevos conflictos. Fue precisamente en este contexto que en 1964 surgieron las guerrillas revolucionarias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Nacieron en el sur del Tolima como autodefensas campesinas de la orientación comunista. Ese mismo año surgió el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, con influencia de la Revolución Cubana y la teología de la liberación. Durante décadas, de 1970 y 1980, el conflicto se complejizó enormemente. El narcotráfico emergió como un factor nuevo y devastador. Los grandes cárteles de droga, primero el de Medellín bajo Pablo Escobar y luego el de Cali, acumularon riqueza y poder corruptor, terminaron financiando a grupos armados y desafiando al Estado con niveles de violencia sin precedentes. En este mismo periodo surgieron los grupos paramilitares, inicialmente presentados como autodefensas de terratenientes y élites regionales contra las guerrillas, pero que muy pronto se convirtieron en actores de terror contra la población civil. La masacre de comunidades campesinas, el desplazamiento forzado y las desapariciones fueron sus métodos principales. Para finales del siglo XX, Colombia era un país con 3 actores armados ilegales: guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, que operaban con frecuencia de manera entrelazada, y un Estado que luchaba por mantener el control del territorio. El resultado fue millones de desplazados, decenas de miles de muertos y una sociedad fracturada. Ahora vamos con los procesos de paz, aciertos y desaciertos. A lo largo del siglo XX, Colombia ensayó múltiples procesos de paz. Ninguno logró una solución definitiva del conflicto, pero todos dejaron lecciones. El primer gran intento fue durante el gobierno de Belisario Betancourt entre 1982 y 1986. Betancourt apostó por el diálogo directo con las guerrillas, reconociendo por primera vez que el conflicto tenía causas políticas y sociales. Se firmaron ceses al fuego y surgió la Unión Patriótica como partido político de las FARC para participar en la vida civil, pero este proceso fracasó trágicamente. Miles de militares de la Unión Patriótica fueron asesinados en los años siguientes, en lo que muchos analistas consideraron un genocidio político. Durante el gobierno de César Gaviria, la Constitución del 91 presenta un hito. Se logra la desmovilización del M-19, el EPL y otras guerrillas menores. Estos grupos entregaron las armas y se incorporaron a la vida política. El M-19, transformado en partido político, la Alianza Democrática llegó a ser una fuerza importante en la Asamblea Constituyente. Este fue sin duda uno de los más grandes aciertos del periodo. Sin embargo, las FARC y el ELN continuaron con la lucha armada. Los gobiernos de Ernesto Samper y luego de Andrés Pastrana intentaron nuevas negociaciones. El proceso de Caguán bajo Pastrana entre 1999 y 2002 fue el intento ambicioso del siglo. Se despegó un área del tamaño de Suiza para desarrollar diálogos, pero el proceso colapsó sin acuerdos y dejó una sensación de frustración y desconfianza en la sociedad colombiana frente a la negociación. ¿Qué lecciones dejan estos procesos? Primero, que la paz
No es solo el silencio de los fusiles, sino la transformación de las condiciones que generan el conflicto. Y segundo, que sin garantías reales para quienes se desmovilicen, cualquier acuerdo es frágil. Y tercero, que la voluntad política de los actores armados debe ir sí o sí acompañada de voluntad social y estatal de implementar los cambios prometidos. Ahora, ¿qué pasó con las nuevas formas de ejercicio político y las élites? El siglo XX también fue testigo de una transformación profunda en las formas de hacer política en Colombia. Durante décadas, el sistema político estuvo dominado por partidos tradicionales como el liberal y el conservador, que controlaban el acceso a los recursos del Estado y defendían quién podía participar en la vida pública. Sin embargo, desde la década de 1970 y con mayor fuerza en los 80 y 90, surgieron nuevos actores políticos, movimientos cívicos, organizaciones de mujeres, grupos indígenas y afrocolombianos y partidos alternativos. Estos movimientos desafiaron el monopolio político de las élites tradicionales. La Constitución de 1991 fue un gran catalizador de estos cambios. Incorporó derechos fundamentales, reconoció la diversidad étnica y cultural y creó mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y la consulta popular y el cabildo abierto. Estableció la tutela como herramienta de protección a los derechos individuales. Para las élites colombianas, estas transformaciones representaron un desafío. El imaginario tradicional de las élites, basado en el control clientelar del Estado y la exclusión de sectores populares, comenzó a erosionarse. Sin embargo, muchas élites lograron adaptarse cooptando los nuevos espacios de participación o financiando candidatos en los nuevos partidos políticos. La democratización formal no siempre se tradujo en una democratización real del poder. Aún así, el siglo XX dejó una sociedad más diversa políticamente, con mayor conciencia de sus derechos y con herramientas jurídicas para exigirlos. Las semillas de una ciudadanía activa habían sido sembradas. Colombia llegó al siglo XXI como un país transformado, pero también como un país herido. La modernización económica y social fue real, pero incompleta. Los conflictos armados dejaron heridas profundas en el tejido social. Los procesos de paz enseñaron que la reconciliación es un camino largo y que no puede depender de un solo acuerdo ni de una sola generación. Pero también hay razones para el optimismo. La sociedad colombiana demostró una y otra vez su capacidad de resistencia y de organización de propuesta. Las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas que exigieron un país más justo son parte fundamental de este legado del siglo XX. La historia no se repite, pero sí nos enseña que conocer el siglo XX colombiano es indispensable para entender los desafíos del presente y construir un futuro diferente. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta una próxima edición.